a la querida familia Leite, a los numerosos amigos que están aquí hoy. Este es un momento emotivo. Recuerdo que los visité en los días de la Shiva. El corazón se rompe cuando escuché sobre vuestro padre, sobre el aliento de Moshe. Eso me conmovió hasta lo más profundo de mi alma. Él fue un símbolo y un ejemplo del israelí judío que luchó con firmeza, que dedicó su vida por el pueblo de Israel. También pidió e hizo mucho en diversos ámbitos para que todos nosotros nos uniéramos a esta nueva misión. He visto la fortaleza del espíritu de la familia. En ellos y en los hermanos. Y a ti, Aslashar, que ahora llevas sobre tus hombros la responsabilidad de representar a Israel en la arena más importante entre las naciones. Desde allí presentas la justicia de nuestro camino, nuestro derecho sobre la tierra de Israel, la herencia de nuestro pueblo, la fe en nuestra victoria. En los últimos 2 años, hemos hecho mucho para consolidar nuestra existencia en esta tierra. Atacamos el eje del terrorismo de Irán en 360 grados y seguimos extendiendo la mano para seguir haciéndolo. Eso también es necesario. Hoy sufrimos otro ataque terrorista palestino. Estamos decididos a completar la lucha en todos los frentes, incluido el desmantelamiento total de Hamás en su base en la Franja de Gaza, para asegurar que desde entonces no se refleje un peligro mayor. Pero me parece que nuestra mayor victoria, la que asombró a todo el mundo, es la victoria del Espíritu. Y ese Espíritu se expresa de forma maravillosa en la historia del sacrificio y la fortaleza de Moshe Leit. Que Dios vengue su sangre, que es un ejemplo para todo el pueblo de Israel. Y también puedo decirles a ustedes y a muchos de los amigos de Israel en el mundo que es un privilegio inmenso estar aquí para dedicar un Sefer Torah en su memoria. Y quiero bendecir a cada uno de ustedes, a cada uno y a cada una de ustedes que se dedican a esta sagrada labor que perpetúa su enseñanza. Sean bendecidos. Muchísimas gracias. El primer ministro Netanyahu en la zona de amortiguamiento en Siria dijo: concedemos una enorme importancia a nuestras capacidades defensivas y ofensivas aquí. Atribuimos una importancia enorme a nuestra capacidad, tanto defensiva como ofensiva aquí, para proteger a nuestros aliados drusos y, sobre todo, para proteger al Estado de Israel y su frontera norte frente al Golán. Esta es una misión que puede evolucionar en cualquier momento, pero confiamos en ustedes. Yo valoro mucho no solo lo que ustedes hacen,
sino también el hecho de que sus familias se unen a este esfuerzo. Quiero transmitirles el agradecimiento no solo del gobierno de Israel, sino también de los ciudadanos de Israel y del Estado de Israel. Muchas gracias a ustedes. Cuando el pueblo de Israel mantiene la cabeza en alto, logramos vencer. No tengo peticiones. Quiero reconocer todo lo que ustedes hacen día y noche. Trabajan muy duro. Haremos todo lo que nos pidan. Los apoyaremos tanto como sea necesario. Muchas gracias a todos. Mientras Israel honra la memoria de sus caídos y refuerza su determinación en Gaza, otro frente sigue activo, silencioso y extremadamente peligroso: la zona de amortiguamiento en Siria. Pocos lo mencionan, pero es un elemento clave en la estrategia de defensa israelí. Se trata de una franja crítica ubicada frente a los altos del Golán, donde la presencia de milicias respaldadas por Irán representa una amenaza constante. Desde allí pueden lanzarse misiles, infiltraciones, drones armados y todo bajo la sombra de un régimen sirio debilitado, donde el caos permite que fuerzas hostiles operen con libertad. Por eso Netanyahu lo dijo claramente: concedemos una enorme importancia a nuestras capacidades defensivas y ofensivas aquí. No es retórica. Es un recordatorio de que Israel enfrenta no solo a Hamás en Gaza, sino a un eje terrorista multinacional que opera desde Siria, Líbano, Yemen e Irak. Un eje que no reconoce fronteras ni acuerdos. Un eje que tiene un objetivo: rodear al Estado judío y presionarlo por todos los flancos. Y mientras los soldados vigilan en la frontera norte, sus familias pagan un precio silencioso. Ellos viven con la incertidumbre de que cualquier calma puede romperse en segundos. Cualquier noche puede transformarse en una emergencia. Cualquier patrulla puede convertirse en una operación. Es la realidad de un país que no puede dormirse. Un país que vive defendiendo cada kilómetro de tierra porque sabe que si trabaja la guardia, no paga con vidas. Pero aquí surge la pregunta incómoda: ¿entiende el mundo la magnitud de esta amenaza? ¿Comprende la comunidad internacional que no se trata de política, sino de supervivencia? ¿Cómo se puede pedir a Israel moderación cuando enfrenta a enemigos que usan civiles como escudos, que cavaron una ciudad subterránea en Gaza y que despliegan milicias iraníes justo detrás de la frontera en Siria? Israel desmantela redes terroristas, intercepta ataques, evita masacres. Y sin embargo, afuera se repiten narrativas simplistas, sin contexto, sin responsabilidad, sin memoria. Por eso hoy, cuando recordamos al mayor Moshe Yedidia Leiter, un símbolo del sacrificio israelí, y escuchamos a soldados en Siria reafirmar su compromiso, surge una última pregunta: ¿cuántas veces más deberá Israel demostrar su derecho a existir antes de que el mundo deje de cuestionarlo? Porque al final, no se trata solo de fronteras ni de operaciones militares. Se trata de un principio moral: la obligación de defender la vida de un pueblo que ha sido amenazado por generaciones. Y esa es una verdad que, nos guste o no, no va a cambiar. Just Productions. Brillando en la red.